Malas noticias del Seguro Social para ciertos jubilados. Señores, tenemos un nuevo informe. Como hoy sabemos, dentro de todos los problemas que enfrentan los jubilados en Estados Unidos, hay una cierta categoría de personas mayores que últimamente vienen arrastrando lo que es considerado para muchos como una deuda. Y no es una deuda cualquiera. Se trata de las deudas por préstamos estudiantiles, las cuales actualmente están chocando contra la jubilación. La deuda de préstamos estudiantiles es un tema que representa una amenaza para los planes de jubilación de millones de estadounidenses mayores. Es más, actualmente, millones de jubilados continúan pagando estos planes. Pues el día de hoy tenemos un análisis que fue realizado por el Centro Schwartz de Análisis de Política Económica, la cual ha encontrado cifras increíbles, más de millones de estadounidenses, los cuales están preparándose para la jubilación, al igual otros que ya están jubilados, pero que todavía continúan con estas deudas de sus años universitarios. Pues estaremos viendo cómo este tema estará afectando las posibles soluciones, recordemos las promesas de Biden, y de qué modo, pues, los jubilados o futuros jubilados pueden salir de este problema. Los invitamos a que se queden hasta el final del video, ya que estaremos viendo información muy interesante. Según este nuevo análisis, encontró que los estadounidenses de bajos ingresos son los que tenían más probabilidades de continuar pagando estos fondos. Todos estos fondos que fueron de educación superior, en comparación con el grupo de ingresos más altos. Y es que esto no es un problema normal. Hay más de 43 millones de estadounidenses que actualmente tienen deudas pendientes en préstamos estudiantiles. Y no hablamos de cifras normales, señores. Estamos hablando de saldos en promedio de pago de préstamos federales de hasta $37,000. Todo esto es con el último informe de marzo 2024. Y es que la empresa de tecnología sanitaria Abbott ha informado que los préstamos estudiantiles son la tercera forma de deuda más grande que tienen los Estados Unidos. Continuando pues, después de las hipotecas y los planes de pago de vehículos. Según los cálculos por parte del Centro Schwartz, basados en datos de encuestas que fueron financiamiento al consumidor del año 2022 por parte de la Junta de Reserva Federal, afirmaron que solo el 3,7% de los deudores mayores, de 55 años o más, se encontraban entre el 10% de los que más ganaban, con ingresos superiores a los $192,000 anuales. Pues marcando el contraste de este tema, el 50,3% de este número, de este sector de población, se encontraba en la mitad inferior de los asalariados, con ingresos que son inferiores a los $54,600, mientras que el 46% ha caído en el rango medio, ganando entre unos $54,600 y pues el tope de los $192,000 anualmente. Este informe, muy importante, reveló que los trabajadores que están entre 55 y 64 años, o sea, muchos adultos mayores que tal vez ya han comenzado a recibir sus beneficios a partir de sus 62 años, prevén necesitar por lo menos casi 11 años más en promedio, solo para poder liquidar el resto de sus préstamos. Y es que las personas de 65 años o más esperan que les lleve un promedio de 3 a 5 años liberarse de sus deudas. Estamos hablando de 5 años de tu jubilación, de lo que tú recibes del Seguro Social. También se encontró que el 50% inferior de estas personas que cuentan con ingresos tienen la deuda en promedio más alta, deudas que superan los $50,000. Los préstamos estudiantiles normalmente al principio se presentan como una inversión, algo que ayuda a igualar el acceso a las oportunidades y también a la movilidad financiera, al permitir que los estudiantes que no tienen padres ricos o que tienen otro tipo de finanzas
puedan pagarse la universidad. Y es que al inicio de la campaña de Biden, recordemos, la administración había tomado varias medidas para poder aliviar la deuda estudiantil de parte de la población. El informe aboga por el Plan Ahorro en Educación Valiosa, el cual fue presentado como Joe Biden con el nombre de SAFE, un plan con el fin de poder reducir y cancelar préstamos estudiantiles para millones de estadounidenses, en específico para los mayores, los que ya están cercanos a su jubilación o ya están jubilados y que aún arrastran estas deudas. Y es que este plan también respalda a los 30 miembros del Congreso, los cuales han pedido que se ponga fin finalmente a los embargos de los pagos del Seguro Social a razón de estas deudas, más que todo cuando los reembolsos de préstamos estudiantiles federales son deducidos automáticamente de los beneficios de jubilación. Y es que esta reforma es algo que ayudaría a proteger a los jubilados o futuros jubilados, a los trabajadores mayores, personas que ya se encuentran en una situación financiera precaria. Esta protección básica ayudaría a muchas personas mayores, a muchos estadounidenses, a estabilizar sus finanzas, mejorar su seguridad económica y pues finalmente poder jubilarse sin el miedo de que le deduzcan sus ingresos. Pues bueno, varias organizaciones han pedido a la administración de Biden que haga más para poder aliviar esta deuda estudiantil, mientras que un gran número de republicanos se han opuesto a este alivio. A principios de este año 2024, tuvimos un informe muy interesante, un estudio que tuvo 3 años realizado, pues se encargó de esto el Employee Benefit Research, junto con JP Morgan Asset Management, y ellos descubrieron algo muy interesante, y es que tener deudas por préstamos estudiantiles es un tema que tiene un impacto negativo estadísticamente muy significativo, más aún sobre cuánto podrán ahorrar los asistentes a la universidad en su jubilación. Pero esto no es lo único. Se descubrió que aquellos que tienen deudas educativas ahorraban menos que los pares que tienen sin deudas. Las personas que ganaban menos de $55,000 anuales y que estaban en ese momento pagando sus deudas estudiantiles, contribuyeron con el 5,3% de sus ahorros. Y esto va en comparación con el 5,7% de quienes no tenían deudas durante el periodo del estudio. Aquellos con ingresos superiores a los $55,000 anuales y que del mismo modo contaban con préstamos estudiantiles por pagar, ahorraron un promedio del 6,1%, mientras que las personas que están prácticamente libres de estas deudas, de estos préstamos estudiantiles, y que están en la misma situación como futuro jubilado, ahorraron un 7,3%. Cabe recalcar algo muy importante. La administración de Biden, o al menos la campaña de Biden, prometió bastante eliminar estas deudas estudiantiles de millones de adultos mayores. Cuando me refiero a adultos mayores, son personas que están cercanas a su jubilación. Sabemos que hay muchos jóvenes que actualmente están con sus préstamos estudiantiles vigentes o recién solicitados. Pero ellos no son los más afectados con este tema. Es cierto, es un dinero que deben de pagar con el tiempo. Pero las personas que no le quedan tanto tiempo, los jubilados, las personas de 65 años o más, son personas que deberían estar aprovechando al 100% de sus beneficios de jubilación, pero no lo están haciendo. Muchos están pagando sus préstamos estudiantiles, y lo peor de todo esto es que ni siquiera están en una buena situación como para poder hacerlo tranquilamente. Estamos hablando de personas que actualmente están con los costos de vida más altos en los Estados Unidos, con la crisis del seguro social, con temores del futuro del seguro social, y encima deben de pagar estos préstamos estudiantiles. Pues esperemos ver cómo se desarrolla esto hasta el final de este año 2024. Recordemos que estamos en un año de elecciones, habrán nuevas propuestas, tanto por los demócratas como por los republicanos, y esperemos que este problema pueda resolverse de una vez por todas.